Em, ¿Qué mensaje nos deja Masaru Emoto? Ya ahora vamos a empezar entonces, y ahora sí a entrar a entender ese poder de la palabra, esa forma o esa estrategia de trabajo que nos regala Masaru Emoto en su estudio de la observación de cómo reaccionaban los cristales de agua al momento en que se les daba una indicación o se les bien o mal decía a esa agua, y entonces él empieza a ver pequeños detalles y pequeños patrones, ¿verdad? Y por eso recuerden la primera frase, el agua es el alma del universo. Trabaja bajo esa estrategia o bajo esa creencia. Y lo que busca es precisamente que nosotros asociemos todo ese estudio a cómo nosotros podemos mejorar a través del bien decir de nosotros hacia las demás personas y hacia nosotros mismos. Entonces esto trabaja mucho de lo que es la autopercepción, la autocomunicación y demás. Muy bien. ¿Cuál es el porqué del mensaje? Ahí se me fue un la. ¿Cuál es el porqué del mensaje? La creencia de Masaru Emoto. Esto es lo primero que él expresa. Cuando él empieza, ¿verdad? Sus experimentos, él aprende a demostrar que una gota de agua se vivifica con un pensamiento hermoso, así como, por ejemplo, honrar, por ejemplo, salud, por ejemplo, amor, ¿verdad? Y también sucedía lo contrario, cuando se mal decía la palabra en el agua, se congelaba y se les hacía el estudio y se encontraba algo muy extraño, algo no tan bonito, no tan hermoso como las figuras que generaba las palabras bien dichas en el agua. Entonces él se hace una pregunta. ¿Se podría salvar, le hacen una pregunta, ¿se podría salvar este planeta de agua y al ser humano mismo cuando nosotros sabemos que el ser humano es 80% agua? Este es el detalle importante. Ya nosotros sabemos que somos 80% agua. Por lo tanto, si estos experimentos afectaron a el agua por sí sola, ¿cómo creen que nos afecta a nosotros la palabra miedo, la palabra no puedo, la palabra estrés? ¿Cómo creen que nos afecta todo eso? Esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta que todo esto que estamos viendo se asocia a nosotros de una manera directa, porque somos 80% agua. Así que la mayor parte de nosotros se ve afectada por esa vibración de las palabras. Y hablo vibración porque lo que generan aquí las cuerdas son sencillamente una serie de vibraciones con el aire que nosotros expulsamos. Y por eso entonces se le conoce como una vibración. ¿Cuáles son las creencias que podemos usar sobre el mensaje que nos regala Masaru Emoto? El mensaje es, el agua es mensajera de Dios y bastará con mostrarle gratitud y amor para que todo mejore. Ya empezamos a ver formas de trabajar con esta información. ¿Qué nos dice esa frase de allí? El agua es mensajera de Dios y bastará con mostrarle gratitud y amor para que todo mejore. ¿A quién creen que le está hablando? Él lo pone bajo un estudio teórico. Pero si somos 80% agua y mostrarle gratitud y amor al agua hará que todo mejore, ¿a quién se estará refiriendo también? Se está refiriendo a nosotros mismos. Así que entonces en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que también nos hablan y nos hablamos a nosotros mismos, afecta ese resultado en el agua interna que nosotros tenemos. Si somos 80% agua, ¿seremos entonces el mensajero de Dios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá un poco de sentido esa frase? Esas son las expectativas que nos da Masaru Emoto con su investigación. Hay todo un estudio y hay toda una estrategia y una técnica, precisamente un proceso de investigación que él hace para demostrar lo que les voy a poner acá. ¿Cómo él llega a esta hipótesis? O sea, ¿cómo él llega a decir que esto es real y que realmente así se afecta todo lo que está a nuestro alrededor y principalmente el agua? Hace 25 años buscaba el modo de visualizar el poder sanador de los
preparados homeopáticos que empleaba él como terapeuta, cuya base era agua. Entonces, él empezó a investigar los preparados de homeopatía líquidos para ver su efecto en las personas. Y entonces le preguntan, porque eso se ve en una entrevista, y entonces le preguntan y le dicen, ¿y lo logró? Y él dice, sí, mediante los cristales de hielo del agua. Cuando él empieza a hacer la investigación, él empezó a notar diferencias. Y entonces, ¿qué hacía él? ¿Cómo era el experimento? Bueno, él tomaba un poco de agua, o en ese caso del preparado homeopático, lo ponía, lo diluía en el agua, lo congelaba y lo descongelaba. Y en ese proceso de congelación o descongelación, se veían los pequeños cristales así en microscopio que formaba el agua al momento de congelarse. Esto fue la base que él utilizó. Y como ustedes pueden ver ahí, el humano está en esa figura. ¿Por qué? Porque esa es una figura de una de las figuras más bonitas que él encontró. Es ese, estos son 2, 4, 5, es un pentágono, que es una figura recta, ¿sí? Y por lo tanto se considera una de las figuras como perfectas, digamos, para el tipo de, como de figuras que él empieza a encontrar. Entonces, para cerrar aquí, el experimento lo que él hace es congela el agua y en el momento de descongelación observa los pequeños cristales. Y él empezó a trabajar con agua, con aceites esenciales y entonces notó que mientras se congelaba o se descongelaba, se formaban los cristales de la figura angular del aceite que estaba utilizando. Por ejemplo, digamos, hagamos un ejemplo. La fresa es como un rombo, ¿cierto? Así como un rombo así. Tiene una puntita y tiene una parte más angostita hacia abajo, ¿ok? Por ejemplo, exacto, ese es el que está mostrando Abel. Tiene como esa figura de rombo. Ujú. Entonces, esa es la figura recta en donde nosotros podríamos completar, ¿verdad? Y hacer una figura rectangular, no curva como lo es la fresa, sino rectangular. Y él empezó a notar que al hacer disolver esos aceites en el agua, cuando los congelaba, conservaban esa figura. Recuerdan que al principio vimos que el agua proyecta y conserva la información. Entonces él empezó a notar que a pesar de que el aceite se diluía, el agua conservaba las propiedades de ese aceite. Así que ella absorbe y también guarda esa información. ¿Preguntas hasta aquí? Tal vez aquí está, bueno, ahorita regresamos a eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo muy claro? ¿Muy nuevo? ¿Muy confuso? Geometría sagrada, la figura del dodecaedro. Muy bien. Por ahí también empiezan a haber más estudios que empiezan a justificar y a traer más información. Súper interesante. ¿Todo bien? Ok, excelente. Muy bien. Seguimos avanzando.